En el vasto lienzo de la historia militar, hay momentos que brillan con un fulgor especial, destellos de audacia, ingenio y valentía que iluminan la oscuridad de la noche y cambian el curso de los acontecimientos. Estos son los relatos olvidados, las epopeyas contadas en susurros, donde héroes y estrategas se enfrentaron en las sombras, tejiendo la tela de la historia con hilos de coraje y astucia. Bienvenidos a un viaje a través de las edades, donde las batallas nocturnas se alzan como monumentos a la resistencia humana y la voluntad de luchar más allá de la oscuridad. Imagina la vastedad de la llanura de Gaugamela, donde el joven Alejandro Magno se enfrentó al coloso persa Darío III en un duelo que resonaría a lo largo de los siglos. Bajo la luz de la luna, las falanges macedonias avanzaron audazmente hacia el enemigo, mientras el mundo sostenía la respiración. O visualiza el silencio tenso de la Navidad de 1776, cuando George Washington, con un atrevimiento audaz, cruzó un río helado para desatar el rayo de la revolución sobre las fuerzas hessianas desprevenidas en Trenton. Desde las selvas impenetrables de Guadalcanal hasta las montañas traicioneras de Afganistán, cada confrontación nocturna es una sinfonía de heroísmo y sacrificio, donde los destinos de naciones se entrelazan en un ballet mortal bajo la luna. Son los momentos en los que la historia pende de un hilo, donde el rugido del combate se mezcla con el susurro del viento nocturno, y donde los hombres y mujeres se enfrentan a lo desconocido con valor inquebrantable. Acompáñanos en este viaje a través de las tinieblas, donde las estrellas son testigos silenciosos de la grandeza y la tragedia de la guerra nocturna. Aquí, en el oscuro abismo de la historia, encontrarás las batallas olvidadas que cambiaron el curso de la humanidad, donde el coraje y la astucia brillaron más. La batalla de Gaugamela, 331 a.C. La batalla de Gaugamela marcó un hito en la expansión del imperio de Alejandro Magno y el declive del imperio persa. Con una estrategia audaz y un ataque sorpresa en la oscuridad de la noche, Alejandro aseguró una victoria decisiva. Las pérdidas persas fueron significativas, con miles de soldados muertos o capturados, mientras que las bajas macedonias fueron comparativamente menores. Esta victoria cambió el equilibrio de poder en el Medio Oriente, permitiendo a Alejandro consolidar su control sobre vastas regiones y expandir su imperio hacia el este. La batalla de Trenton, 776. La victoria en Trenton fue un impulso crucial para las fuerzas coloniales en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Derrotando a la guarnición hessiana con un ataque sorpresa durante la noche, las fuerzas de Washington aseguraron una victoria decisiva. Las bajas fueron relativamente bajas para los colonos, mientras que los hessianos sufrieron un número significativo de muertes y capturas. Esta victoria revivió el espíritu de la revolución y convenció a muchos de que la lucha por la independencia valía la pena. La batalla de El Alamein, 1942. En el polvoriento desierto del norte de África, la Segunda Guerra Mundial se libró con ferocidad y tenacidad. La batalla de El Alamein, una de las más ferozmente disputadas de la contienda, vio a las fuerzas británicas y del Eje enfrentarse en un enfrentamiento que determinaría el destino del norte de África y posiblemente del curso de la guerra. Bajo el manto de la noche, las tropas aliadas lanzaron un ataque audaz contra las posiciones del Eje, rompiendo las líneas enemigas y asegurando una victoria crucial. Las pérdidas fueron significativas en ambos lados, pero la derrota del Eje en El Alamein marcó un punto de inflexión en la guerra en el norte de África, allanando el camino para la posterior liberación de Europa y el colapso del Tercer Reich. La batalla de Stalingrado, 1942-1943. En las heladas calles de la ciudad de Stalingrado, el destino de la Segunda Guerra Mundial se decidió en una lucha desesperada y brutal que duró meses. Mientras el invierno cubría la ciudad con su manto de nieve y hielo, las fuerzas soviéticas y alemanas se enfrentaron en un combate sin cuartel, donde cada calle y edificio se convirtió en un campo de batalla mortal. Durante las horas oscuras de la noche, los combates alcanzaban su punto álgido, con soldados luchando cuerpo a cuerpo en medio de la oscuridad y el caos.
Las pérdidas fueron catastróficas en ambos lados, pero finalmente fueron las fuerzas soviéticas las que emergieron victoriosas, marcando un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental y preparando el escenario para la contraofensiva soviética que llevaría a la derrota del Tercer Reich en Europa. La Batalla de Guadalcanal, 1942-1943. La Batalla de Guadalcanal fue una lucha brutal y prolongada, que resultó en una victoria crucial para las fuerzas aliadas. Aunque las pérdidas fueron altas en ambos lados, los japoneses sufrieron una derrota estratégica significativa. Las fuerzas aliadas lograron mantener el control de Guadalcanal, asegurando una base importante en el Pacífico Sur y socavando la capacidad japonesa para reabastecer sus fuerzas en la región. Esta victoria fue un punto de inflexión en la guerra en el Pacífico y allanó el camino para la eventual derrota japonesa. La Guerra del Yom Kippur, 1973. En la Guerra del Yom Kippur, las fuerzas israelíes lograron mantenerse firmes contra los ataques sorpresa de Egipto y Siria. Aunque las bajas fueron significativas en ambos lados, Israel logró resistir con éxito los avances enemigos y mantener sus posiciones clave. Esta victoria fortaleció la posición de Israel en la región y demostró su capacidad para defenderse contra múltiples adversarios. La guerra cambió la dinámica del conflicto árabe-israelí y llevó a un período de negociaciones diplomáticas intensas. La Batalla de Tora Bora, 2001. La Batalla de Tora Bora fue un capítulo crucial en la invasión de Afganistán, liderada por Estados Unidos, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Aunque las cifras exactas de víctimas son difíciles de determinar, las fuerzas estadounidenses y sus aliados lograron expulsar a los combatientes talibanes y de Al-Qaeda de la región. Esta victoria no solo eliminó una base importante para los grupos terroristas, sino que también sentó las bases para la posterior caída del régimen talibán en Afganistán. La Batalla de Inchon, 1950. La Batalla de Inchon fue una victoria decisiva para las fuerzas aliadas durante la Guerra de Corea. A pesar de las pérdidas, el desembarco sorpresa en Inchon cambió radicalmente el curso de la guerra. Las fuerzas aliadas lograron recuperar Seúl y revertir las ganancias territoriales norcoreanas, lo que llevó a un cambio estratégico en el conflicto. Esta victoria permitió a las fuerzas de la ONU avanzar más allá del paralelo 38 y acercarse a la frontera con China, lo que provocó la intervención china en la guerra y prolongó el conflicto. La Batalla de Haesan, 1968. La Batalla de Haesan fue una lucha feroz y prolongada entre las fuerzas estadounidenses y vietnamitas del norte durante la Guerra de Vietnam. Aunque las bajas fueron altas en ambos lados, las fuerzas estadounidenses lograron mantener el control de la base de Khe Sanh. Sin embargo, la batalla fue costosa en términos de vidas humanas y recursos, y finalmente, la base fue evacuada en julio de 1968. Aunque la batalla no tuvo un impacto inmediato en el curso de la guerra, se convirtió en un símbolo de la lucha y el sacrificio de los soldados estadounidenses en Vietnam. En conclusión, cada una de estas batallas nocturnas dejó una marca indeleble en la historia militar, cambiando el curso de los acontecimientos y definiendo el destino de naciones y pueblos. A través del coraje, la estrategia y el sacrificio, los participantes en estas batallas demostraron la capacidad del espíritu humano para triunfar en la adversidad. Ya sea en las llanuras de Gaugamela o en las junglas de Guadalcanal, la guerra nocturna ha sido un campo de batalla donde el ingenio táctico y la valentía han prevalecido sobre la oscuridad y el caos.